Esta noche, en el sur de la frontera, Estados Unidos extiende TPS para los salvadoreños. La ONU pide 588 millones de dólares para hacer frente a la pobreza en el Triángulo Norte. Las cifras de detenciones de migrantes en México son alarmantes. Conversamos con 2 detenidos. Aumenta tráfico marítimo de migrantes. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Al Sur de la Frontera. Hoy tenemos mucha información importante, así que lo invitamos a que se quede con nosotros en la próxima hora. Saludos a quienes nos ven en Estados Unidos, también a través de la señal de Canal 12 y por supuesto a través de Facebook Live. Comenzamos con el detalle de las noticias que hemos preparado para usted. Estados Unidos avaló una extensión de 15 meses más para el programa de estatus de protección temporal conocido como TPS, que beneficia a más de 250,000 salvadoreños. La extensión también beneficia a otros países. Tras meses de incansables protestas de comunidades latinas, Estados Unidos habría aprobado una extensión por 15 meses más del Estatuto de Protección Temporal para los migrantes hondureños que están bajo este beneficio. El TPS también fue aprobado por el mismo periodo de tiempo para El Salvador, Nepal, Haití, Nicaragua y Sudán. Lo anterior permitirá a los beneficiarios del programa contar con 15 meses adicionales a partir del próximo 4 de octubre, cuando ocurriría la cancelación permanente. La organización National TPS Alliance adelantó que la extensión será por 1 año 3 meses. Esta medida beneficiará a más de 42,000 hondureños que tienen varios años de vivir en el gran país del norte. Al comienzo del gobierno de Biden, en enero pasado, habían unos 319,000 beneficiarios de TPS y otros 427,000 pasaron a ser elegibles para el programa desde entonces, en buena medida por la incorporación de Venezuela a la lista. El Salvador cuenta con 198,420 nacionales amparados por TPS, seguido por Honduras con 60,350, Haití con 40,865 y Nepal con 10,160. El gobierno de Joe Biden incluyó a Venezuela entre los países designados para el programa, lo que significó la extensión del beneficio para 323,000 personas en total. Como se lo mencionábamos, Estados Unidos dio a conocer que ha extendido el TPS para 15 meses más. El periodista Ernesto Cornejo conversó con miembros de las diferentes organizaciones que han trabajado en este tema. Más detalles en la siguiente nota. El estatus de protección temporal conocido como TPS ha sido ampliado por 15 meses más. Así lo dio a conocer el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. El Salvador, Honduras y Nepal son algunos de los favorecidos. Nosotros tuvimos una audiencia, la Alianza Nacional TPS, con los abogados que llevan el caso Ramos. Ellos tuvieron una reunión de negociación con los abogados del gobierno de Biden. Ellos están en negociaciones, el caso todavía no se ha cerrado, entonces tenemos una extensión automática de 15 meses que nosotros esperábamos que saliera el registro, el registro federal el día 4, porque ya son 30 días. Aseguran que dicho anuncio representa un alivio para los tepecianos y sus familias, pues en los últimos meses se han dedicado a realizar cabildeos y actividades de presión para ser escuchados. Esto luego que el expresidente Donald Trump lo suspendiera a finales del 2017. Ahora dicen estar más tranquilos, ya que seguirán contribuyendo con la economía del país norteamericano, como también la de sus países de origen. Que somos personas que tenemos familias, que hemos crecido aquí en este país, que hemos sembrado, que tenemos raíces fuertes ya en este país y no es tan fácil decir de irnos a otro lado, ¿verdad? Entonces tenemos que defender eso de nuestros hijos que han nacido aquí, que han crecido aquí. Entonces no solamente ver el lado monetario, pero también ver el lado humano. Reiteraron que guardan la esperanza que el Senado los pueda incluir en el paquete de reconciliación presupuestaria para el año fiscal 2022 y así se les pueda dar una vía a la ciudadanía. Informó para el sur de la frontera, Ernesto Cornejo. Y desde octubre del año 2020 en Estados Unidos se aplica la ley de deportación bajo el título 42, que ya afectó a más de 500,000 de personas inmigrantes originarias del Triángulo Norte. Más detalles en el siguiente informe.
Basándose en una ley de políticas de salud pública denominada Título 42, Estados Unidos incrementó la cifra de deportaciones de forma inmediata de migrantes que cruzan la frontera sur por México o desde el norte por Canadá, porque estas personas podrían representar un peligro sanitario a causa del COVID-19. Para la organización Alianza Américas, es utilizar la pandemia para evitar el ingreso de migrantes. Desdichadamente, la administración Biden, que había prometido quitar esta restricción, lamentablemente la ha mantenido, y eso implica que muchas personas que buscan encontrar protección humanitaria en Estados Unidos se ven frustrados de poder hacerlo porque son expulsados de manera inmediata a razón de la invocación de esta ley. Estamos frente a una situación donde se viola el derecho de búsqueda de protección humanitaria a diestra y siniestra. Las cifras de la patrulla fronteriza revelan que solo de los 3 países del Triángulo Norte, desde octubre del año 2020 hasta el mes de julio del 2021, fueron deportadas 323.789 personas migrantes bajo esta modalidad, que solo excluye a menores de edad no acompañados. Bueno, hay por lo menos 2 cosas que son importantes resaltar. No hay ninguna evidencia sólida que respalde la tesis de que los extranjeros, particularmente de América Central, que buscan ingresar a territorio estadounidense, sean portadores del virus. En ese sentido, no representan una amenaza de salud pública. No voy a decir yo que no hay ningún caso, sí los habrá uno que otro, pero nada en la envergadura que haga meritorio el invocar esta ley de salud. En esta región del Triángulo Norte, originarias de Honduras ya fueron expulsadas al menos 137,000 personas, bajo el Título 42. De Guatemala suman otras 140,000 personas migrantes y de El Salvador, poco más de 45,000 deportados en este mismo periodo. Como en general las políticas de contención de la migración, sin tomar en cuenta 2 cosas. Lo primero es que hay una razón de carácter humanitaria que debe ser atendida. Esta gente no está violando la ley. Y lo segundo, que creemos que también es muy importante destacar, es que estas son personas que vienen a razón de lo que está pasando en nuestros países, que es lo que debería de estarse atendiendo y que no son cosas que van a tener solución en el inmediato plazo. Desde que se giró la orden del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC en octubre del año 2020 para aplicar la ley y deportar bajo el Título 42 a los migrantes, las cifras van en alza mes a mes y el pasado 2 de agosto, una vez más el CDC extendió la orden para que la patrulla fronteriza continúe aplicando la misma contra miles de migrantes que a diario buscan llegar a Estados Unidos. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Esta disposición heredada por la administración Trump, el Título 42, está acelerando las deportaciones también de hondureños a su territorio. La Agencia de Refugiados de la Organización de Naciones Unidas está solicitando a los Estados Unidos y otras naciones que pongan fin a las restricciones fronterizas relativas al COVID-19 que impiden que los refugiados centroamericanos busquen asilo. Según cifras, el desplazamiento forzado de hondureños se ha disparado en los últimos 5 años. La Agencia de Naciones Unidas para Refugiados dice que factores como la violencia crónica, la inseguridad, el cambio climático y los desastres naturales han obligado a las personas a huir de sus hogares en cantidades cada vez mayores. El sociólogo y director de la Comisión Acción Social Menonita expone que los efectos de este fenómeno afectan directamente a Honduras. La implementación del Título 42 por parte del gobierno de los Estados Unidos es una medida coercitiva que le está dando resultados efectivos para no permitir los flujos migratorios que durante este año 2021 se han registrado y que han superado los flujos que en otros años se han dado. Para nuestros compatriotas de Honduras eso va a significar, pues además de los gastos que incurren para poder realizar esta ruta, implica también los riesgos de la vulneración de derechos que se enfrentan en territorio mexicano por grupos irregulares del crimen organizado, por también trata de personas que estafan a los compatriotas con los pocos recursos que puedan tener. Y pues esto va a representar definitivamente una frustración más que pone en riesgo la vida de hombres, mujeres, adultos y especialmente niños menores no acompañados. Según la ONU, un asombroso 1.000.000 de personas en El Salvador, Guatemala y Honduras se han visto obligadas a huir de sus hogares, creando una crisis de desplazamiento sin precedentes en la región. Debido a las restricciones de COVID-19,
Los refugiados centroamericanos enfrentan dificultades extremas para obtener la protección que necesitan en los países de asilo. Mientras que de su lado la Organización de Naciones Unidas ha hecho un llamamiento al gobierno de Estados Unidos para que ponga fin a las restricciones de asilo relacionadas con la salud pública del Título 42. Y cada vez más gente llega al norte de México buscando asilo en Estados Unidos. La mayoría son expulsados a suelo mexicano argumentando el cierre de la frontera por la pandemia. Defensores de derechos humanos aseguran que el gobierno de López Obrador aceptó de facto el nuevo Quédate en México. Ya lo aceptó. Más allá de eso, permitió el regreso de los detenidos en Texas, de Honduras, Salvador y Guatemala. Y es que antes de que la Corte Suprema ordenara restituir el programa creado por Donald Trump, Estados Unidos ya había reiniciado las expulsiones de extranjeros a México. Hay una situación ahora de emergencia. En el proyecto salesiano, a diario alimentan a unas 800 personas, pero el comedor sirvió para que pasaran la noche familias que cruzaron por Reynosa, Tamaulipas, y que la administración Biden expulsó a Tijuana. Cuando no los recibimos, entonces las familias quedan expuestas a la violencia de la ciudad. La Oficina Municipal de Atención al Migrante estima que alrededor de 7,000 aspirantes de asilo en Estados Unidos están varados aquí en Tijuana. Solamente en los albergues hay 5,000 hospedados ahorita y además algunos hay contagios. En el campamento hay más de 1,000, aparte los que andan en condición de calle y siguen llegando. En el único albergue federal hay menos del 10% de los que esperan en esta frontera, pero el gobierno mexicano pidió ayuda a grupos comunitarios de la vecina ciudad de Ensenada. A los activistas les preocupan también las caravanas que vienen en camino. Van hacia Estados Unidos, no tenemos por qué detenerles a hacer el trabajo sucio a Estados Unidos, por eso ahí el gobierno de Andrés Manuel tiene una tacha. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, expresó su preocupación por la seguridad y el bienestar de los miles de niños y adolescentes que viajan desde el sur de México hacia la frontera con Estados Unidos. En días recientes se han conformado 3 caravanas de migrantes con centenares de personas en cada una que han partido desde Tapachula, en el sur oriental estado de Chiapas, hacia el norte de México, rumbo a los Estados Unidos. No obstante, las 2 primeras ya han sido disueltas por las autoridades, recibiendo críticas por parte de ONGs y agencias por el uso de la fuerza. En dichas caravanas, UNICEF aseguró que se identificó un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad contra familias con niños pequeños, además de sustracción y destrucción de documentos de identidad que avalan la estancia legal de estas familias en México. Y bueno, precisamente los menores no acompañados siguen cruzando la frontera entre Estados Unidos y México, el único grupo de migrantes al que el gobierno de Biden ha permitido permanecer en los Estados Unidos. Sin embargo, el gran número de estos menores ha sobrecargado un sistema inmigratorio que ya cuenta con dificultades para cumplir con los estrictos requisitos de alojamiento y procesamiento de los casos de los menores por las responsabilidades que ello implica. Los menores no acompañados son la única categoría de migrantes que actualmente pueden solicitar asilo en Estados Unidos. Miles han cruzado la frontera desde principios de año. Muchos dicen que huyen de la delincuencia y la violencia y esperan una vida más segura y próspera. Sin embargo, las cifras reflejan que están sobrecargando los centros de detención federales. Cuando los niños cruzan la frontera, a menudo se entregan a la patrulla fronteriza. Son procesados por la patrulla fronteriza y luego ellos tienen la responsabilidad de garantizar su seguridad, su protección y entregarlos a la custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Las autoridades están bajo la obligación de tratar a estos menores de manera diferente que a los adultos o a las familias. La administración Biden ha tenido problemas cumpliendo con el límite de 3 días para retenerlos en los centros de detención. En la década de los 90 hubo una demanda que resultó en el Acuerdo Judicial Flores. Esta fue una demanda que se presentó en nombre de los niños, quienes se encontraban en centros de detención regulares junto a otros adultos y que estaban languideciendo por un tiempo realmente largo, incluso meses. Este caso se presentó en nombre de ellos, porque esencialmente no es apropiado tener a los niños en una cárcel. Ahora el gobierno de Biden intenta ampliar las instalaciones de acogida de menores y acondicionó bases militares, centros de convenciones y complejos hoteleros como lugares de acogida. Una vez están bajo custodia del Departamento de Servicios Humanos y de Salud, los menores pasan a manos de algún familiar o son acogidos por organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen cuidados de acogida transitorios y
y de corto plazo. Podemos ofrecer ese servicio a los niños porque realmente creemos que todos los niños merecen un lugar seguro y amoroso al que puedan llamar hogar, al menos hasta que puedan reunirse con sus familias. Algunos estadounidenses también se ofrecen como padres sustitutos cuidando de los menores, muchos de los cuales llegan traumatizados. Ocultamos los rostros de los padres para así proteger la identidad de los niños. Me he dado cuenta que cuando llegan solo hay cierta cantidad de cosas que pueden procesar, recordar y manejar. Los llevamos a comprar ropa porque por lo general solo tienen lo que llevan en una bolsa y quizás algunas cosas más. Citando la pandemia de coronavirus, la anterior administración Trump suspendió la consideración de todas las solicitudes de asilo. El gobierno del presidente Biden mantuvo la figura del título 42, pero eximió a los menores. Cada vez hay más niños en las instalaciones de la patrulla fronteriza y se supone que solo deban estar allí por 72 horas. Y la razón por la que son 72 horas es precisamente porque la patrulla fronteriza no está equipada para tratar con niños. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Quédese con nosotros. Yo considero mi profesión un privilegio. Hablar en público es importante, evidentemente, no solo para quienes trabajamos en medios de comunicación, quienes hacemos de esa habilidad una herramienta para transmitir mensajes claros, directos, concisos y precisos. Desde niña soñaba con ser conductora de noticias y sin duda se convirtió en mi carrera. Cuando la gente te llama o te escribe para felicitarte porque lo que dijiste en la tele impactó en sus vidas, es uno de los mejores regalos de nuestra labor. Si eres un emprendedor y quieres hablarle a tu audiencia en redes, en tu blog o en tu canal de YouTube, o si tienes el sueño de ser un comunicador institucional, un vocero o un presentador de noticias, este diplomado es para ti. ¿Qué necesitas? Actitud, deseo de aprender y moverte ya para alcanzar tus sueños. Proyectar la voz, entender que todo comunica, nuestra vestimenta, el maquillaje, la postura, el uso de los elementos técnicos, micrófonos, iluminación, todo lo que nos permita alcanzar nuestros objetivos de comunicación. Aquí la pregunta es, ¿qué tan lejos querés llegar? Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos a nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Ernesto Cornejo, quien nos tiene más temas a compartir relacionados con la inmigración. Ernesto, buenas noches. Te escuchamos. Así es, Roxana, buenas noches. Saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera. De día todavía acá en el condado de Los Ángeles, California, y con un intenso calor. Pero como ya lo mencionabas anteriormente, la situación en cuanto a temas de migración es sumamente complicado. Y es que cabe recordar que las autoridades están tratando de frenar a todas las personas que están saliendo de manera irregular desde sus países de origen. Las detenciones principalmente de inmigrantes en México han superado cifras muy alarmantes. Como periodista y corresponsal acá en los Estados Unidos, he logrado conversar hace algunos días justamente con un cubano y un salvadoreño, quienes narran y nos cuentan la situación que están enfrentando en estos centros de detención. Más detalles se los presento en la siguiente nota. Las autoridades mexicanas continúan realizando una serie de operativos en el país que tiene como objetivo detener a las personas migrantes que van con rumbo a los Estados Unidos. Quienes actualmente se encuentran detenidos cuentan los momentos que le ha tocado enfrentar. Que se pongan la mano en el corazón, que nos dejen avanzar, que nos dejen luchar por nuestra cuenta y que no frustren los sueños, ya sea americanos o ya sea un sueño estando acá, pero que podamos luchar con dignidad, que nuestros sueños pues no sean destrozados aparte de los que ya tenemos o ya fueron destrozados en nuestros países. Son cosas que uno no lo tiene planeado. Que tengan conciencia y que nos dejen salir, que es lo que queremos. Yo no me voy en ninguna caravana, como se han hecho varias caravanas que las han desintegrado, algunos se han entrado. Tampoco tengo el dinero para pagar un pollero, un coyote que me lleve a ningún lugar de México. Y quiero irme de Tapachula. Tapachula no es el lugar que yo escogí para vivir. Aseguran que la situación actual de sus países de origen los llevó a tomar la decisión y aún guardan la esperanza de alcanzar su objetivo. Las pandillas en mi país, El Salvador, tienen más poder que el gobierno en esos momentos.
hay una discriminación también sexual de parte de ellos y directamente eso causó pues que yo saliera huyendo, dejando mi familia, dejando todo pues mis cosas, mi trabajo, dejando, como les repito, lo que yo más amo, que es mi familia. De la represión y de la discriminación a las personas LGBTIQ+. Salí por Nicaragua, mi sueño era llegar hasta Costa Rica, ahí permanecí por 1 año y 7 meses. Bueno, pues por cuestiones de que no había empleo, de que la situación en Costa Rica también estaba color de hormigas, salí cruzando fronteras, volví a Nicaragua. De acuerdo a las autoridades, de enero hasta agosto se han detenido 147.000 migrantes irregulares. La cifra representa el triple de lo registrado durante el mismo periodo del 2020. Informó para el sur de la frontera Ernesto Cornejo. Y bueno, contarles que cientos de migrantes hondureños se están organizando con personas de diferentes nacionalidades, conformando caravanas al interior de México con rumbo hacia los Estados Unidos. Una nueva caravana migrante integrada por unas 400 personas, entre ellos muchos niños, salió de Tapachula, Chiapas, con dirección a Estados Unidos, solo un par de días después de que las autoridades mexicanas dispersaran a otro gran grupo con la misma dirección. El nuevo contingente, compuesto mayormente por hondureños, guatemaltecos y haitianos, salió alrededor de las 7 de la mañana desde el Parque Central de Tapachula, donde habían permanecido varados. Esta cuarta caravana migrante salió de Chiapas, más organizada, cuidando principalmente a las mujeres y niños que van en el contingente, a fin de evitar altercados con miembros del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional. Y hemos visto en los últimos días que se han conformado caravanas internas en México, donde la gente que está vacinada en la frontera sur ya tomó la decisión de seguir la ruta migratoria hacia Estados Unidos, y pudimos ver en este caso en México la fuerza brutal de la policía. Condenamos esta acción. Esta semana, las autoridades disolvieron gradualmente otra caravana migrante que intentaba partir hacia la Ciudad de México desde la capital chiapaneca, tras varios choques donde se reportó uso de la fuerza excesiva y dejó decenas de personas detenidas. Algunas personas que viajaban en la caravana migrante se quejaron de haber sido objeto de un trato brutal por parte de funcionarios mexicanos, mientras que las autoridades migratorias de ese país condenaron los incidentes de violencia capturados en video. De acuerdo con las cifras, del 1 de enero al 31 de agosto de ese año, se han identificado a 147.033 migrantes en condiciones irregulares dentro del territorio mexicano. Y seguimos con más información, y es que las autoridades de Guatemala confirmaron que se detendrá la llegada de retornados a la frontera de El Ceibo, donde no existen las condiciones adecuadas para recibir a los migrantes. Este vuelo con 132 guatemaltecos es el primero que llega a la capital guatemalteca y no a la remota frontera de El Ceibo, a pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es un proceso distinto a la deportación, es un proceso de retorno. Son gente que está, guatemaltecos que llegaron directamente a frontera e inmediatamente bajo el título 42, según la legislación norteamericana, son devueltos inmediatamente a territorio nacional. El canciller guatemalteco asegura que el cambio se logró tras una reunión celebrada esta semana en la Casa Blanca. Para que los guatemaltecos regresen a Guatemala de una manera organizada, coordinada, segura, pero sobre todo digna. También se acordó que los retornados por vía terrestre procedentes de México ingresarán por el puesto de Tecumumán, donde se tienen las condiciones necesarias para la recepción. En Tecumumán ya están todas las coordinaciones para tener ya ese centro también. Mientras, los hondureños serán enviados al puesto fronterizo de Corinto, Honduras. Para que los mismos salvadoreños y hondureños, nuestros hermanos centroamericanos, sean retornados directamente hacia sus países. Del 22 al 31 de agosto ingresaron a Guatemala por El Ceibo más de 2.800 migrantes retornados bajo el título 42, sin contar los primeros grupos que llegaron desde el 12 de agosto, sin presencia de autoridades guatemaltecas, quienes aseguran desconocían la medida. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y bueno, ahora contarles que la Organización Internacional para las Migraciones presentó la campaña Piénsalo dos veces, un proyecto que brinda los servicios de asesoría a jóvenes que buscan emigrar por falta de información, entre otros factores, y que muchos caen, por cierto, en engaños.
Ellos son jóvenes que forman parte de la campaña Piénsalo 2 veces, de la Organización Internacional para las Migraciones. El proyecto les ha fortalecido en conocimiento e información para evitar caer en estafas o ser víctimas de engaños cuando se piensa migrar del país. Ahora sé diferenciar esa información, o sea, el saber diferenciar información falsa de información verídica es primordial para cualquier cosa en la vida, pero principalmente para migrar, porque es la vulnerabilidad que uno puede llegar a sufrir como migrante es algo que está presente todo el tiempo. De igual forma está la metodología por caravana, donde todos pues van juntos, aún así sin coyotes, sin guías, reflexionar e informarse. Esos dos consejos son los más elementales para saber y conocer cuáles son los riesgos a los cuales ellos se enfrentarían en caso de optar por migrar de manera irregular. Este es un trabajo articulado entre la Alcaldía de San Salvador, Santa Ana y el INJUVE. Participan más de 20 instituciones de gobierno que pretenden brindar más opciones laborales y académicas para disminuir la migración irregular. Estamos trabajando estos proyectos para que puedan llegar a todas las zonas. Bueno, el día de ayer lanzamos el proyecto también de Empléate Joven en la zona de Oriente, San Miguel, La Unión, San Francisco Gotera, y estamos trabajando con todos los alcaldes porque con ellos son algo bien importante y fundamental para que podamos llegar hasta el más último rincón de cada uno de los municipios. OIM es un aliado importante del Instituto Municipal de la Juventud y se desarrollan programas, capacitaciones, charlas, diferentes actividades motivacionales para que los jóvenes se sientan incluidos acá en el país. La iniciativa ha sido implementada para concientizar los factores de riesgo que existen al migrar desde el Triángulo Norte a Estados Unidos. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Entre los retos de humanizar la atención a las necesidades de los migrantes, la administración de John Biden ha continuado en el ojo del huracán, en medio del dilema que enfrentan las autoridades, y es que justamente están ajenas, han dicho, a la realidad que actualmente están pasando miles de inmigrantes bajo el título 42 que esperan en México por una respuesta. Esta es mi casa, mi hogar. Miquel Atíez Riviao, de 42 años, llegó a México tras una extenuante travesía. Salió de Cuba en 2016, cruzó 2 veces el temible tapón del Darién y desde Ciudad Juárez buscó asilo político en Estados Unidos en 2019, justo cuando Donald Trump instituyó el Programa de Protección a Migrantes MPP. Yo me hacía la idea, la ilusión de que yo iba a pasarle, que iba a ponerme en mi caso, pero no, nunca fue así. Sin embargo, aún 2 años después y en medio de la pandemia, nunca perdió la fe. En enero de 2021 asumió el presidente Joe Biden y eliminó el MPP. Ha sido una gran bendición, todos estamos felices. Yo no sé cómo explicar en estos momentos la felicidad que yo tengo, no sé cómo yo expresarme. No, ciertamente es una cosa que uno... Hoy por hoy ciertamente no lo creo. Su sueño se hizo realidad el 11 de marzo de 2021, cuando este padre de familia logró entrar a Estados Unidos. Bajo la asistencia humanitaria de la Agencia para Refugiados de la ONU, UNICEF y la Organización Internacional para las Migraciones, el proceso comenzó en San Isidro, California. Desde la OIM tenemos un rol doble, principalmente, que es proporcionar las pruebas de COVID-19 con el apoyo de laboratorios especializados mexicanos y el rol logístico que implica también el traslado a Estados Unidos de estas personas. Los inmigrantes son recibidos por voluntarios en lugares como estos, Casa Alitas de Caridades Católicas. También otras organizaciones sin ánimo de lucro trabajan con las autoridades locales para asistir a estas personas tras entrar a los Estados Unidos. Una vez pasan por el puerto de entrada, ellos han sido liberados con la promesa de presentarse en una corte de inmigración en su destino final. Esto como parte de su proceso de asilo. Desde el 19 de febrero, la administración Biden ha facilitado paulatinamente el ingreso de los más de 26,000 suscritos en el MPP. Sin embargo, esta no es la suerte de todos los migrantes que hoy esperan en albergues en México. Miles que se quedaron por fuera del MPP fueron registrados bajo el denominado Título 42, una orden de emergencia que impide el ingreso debido a la pandemia. Yo salí de allá con mi nietecita porque tenía que salir por fuerza.
por el concepto de que ya mi hijo me lo habían baleado. Eda Cristelia Meléndez es de Honduras y a sus 70 años hizo la travesía para cruzar la frontera sur de Estados Unidos con su nieta de 3. Agentes de inmigración tomaron sus huellas en territorio estadounidense y fue de vuelta a México bajo el título 42. Me dijeron a mí los oficiales, no, aunque los duele en el corazón, señor, no la podemos dejar pasar la pandemia. El mecanismo aún está vigente y en entrevista con La Voz de América, Juan González, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, explicó por qué. Para asegurar de que personas que no son parte del programa MPP sean expulsadas del país, mientras nosotros invertimos en fortalecer la capacidad de la frontera de absorber y procesar a inmigrantes de una forma digna y legal, como debe ser. Tras ser devueltas a México por las autoridades fronterizas, Eda y su nieta esperan en el refugio El Buen Samaritano. Esperamos que la administración, ya que está tomando estos pasos hacia las personas que están en MPP, también tengan consideración con todos aquellos que están esperando a entrar a pedir asilo a los Estados Unidos. Pero sin recursos legales y abrumada por su avanzada edad, que se pongan la mano en la conciencia. Pide Eda Cristelia a unas autoridades que enfrentan el reto de encontrar un balance entre el trato humano y digno y la seguridad nacional. Celia Mendoza, Voz de América, frontera entre México y Estados Unidos. Y luego de las coordinaciones alcanzadas entre Cancillería de Guatemala y representantes del gobierno de Estados Unidos, se estableció que los guatemaltecos que sean retornados bajo el título 42 llegarán directamente a la Fuerza Aérea de la Zona 13. 132 migrantes que conforman 56 unidades familiares eran parte del primer vuelo bajo el acuerdo alcanzado. Se contempla por lo menos un vuelo diario con cerca de 100 compatriotas. Uno de los retornados fue Raúl Morales. Este huehueteco nos comparte su experiencia y la travesía que hizo por sus hijas. Únicamente cuando salimos de aquí, solo lo que tuvimos que pagar nada más para llegar allá. Ya en el camino, pues gracias a Dios no nos ocurrió nada, todo llegamos sin ninguna novedad, gracias a Dios, todo nos fue bien. Incluso a otras personas pues nos comentaban por ahí pues que les había ido feo, que les habían robado sus pertenencias y todo, pero gracias a Dios a nosotros no nos pasó a mayores. Les dijeron que les iban a dar asilo. Pues la verdad no nos dijeron nada, solo nos llevaron allá. Usted sabe que cuando uno emigra a otro país lo tratan a uno de la peor manera que se pueda. ¿Lo volverás a intentar, mi amigo? Pues a como estuvo el camino está sufrido y muchos han comentado que sí, lamentablemente he sufrido y la verdad a veces uno tal vez no lo cree porque como no lo ha vivido uno en carne propia, a veces uno dice tal vez son mentiras lo que la gente dice, que a veces en el camino le roban a uno todas sus pertenencias porque incluso la atravesada de México cuesta, está difícil, hay mucho capo, hay mucha mafia y quiere ganas. Para este viernes se contempla el arribo de 3 vuelos. Bueno, Ernesto, estas han sido algunas notas que hemos compartido en este bloque con nuestros amigos televidentes. Muchas gracias por toda esa información que nos compartes durante todos estos programas y por supuesto por este contacto hasta los Estados Unidos. Gracias, Ernesto. Así es, Roxana. Bueno, y esta es la información que les tenemos desde acá, desde los Estados Unidos. Y por supuesto, en nuestro próximo programa les estaremos presentando historias y casos de personas que han llegado a los Estados Unidos de manera irregular y toda la travesía que han tenido que enfrentar en su recorrido. Con esto retorno y pasen buenas noches. Nosotros así vamos a una pausa. Ya volvemos.
el 12 va con vos. En Nicaragua siguen siendo los sectores económicos los afectados por la falta de la mano de obra debido a la inmigración. La migración de mano de obra calificada en Nicaragua sigue trastocando a distintos sectores. Esta vez, talleres de calzado ubicados en el departamento de Estelí han estado presentando fuga de capital humano. Así lo confirmó Alejandro Delgado, presidente de la Cámara de Cuero, Calzado y Afines. Nosotros para poder preparar un colaborador en el sector necesitamos entre 6 meses a 1 año. O sea, lo más importante es que nosotros en este momento ya estamos tomando acción para reponer esa mano de obra que se está yendo. Estamos tomando planes de enseñarle a los jovencitos a fabricar zapatos y para la temporada alta pues ya tenerlos algo preparados. ¿La migración sí genera un impacto negativo ¿sí, dentro de la industria? A corto plazo sí, pero a largo plazo nos beneficia porque hay más dinamismo económico cuando ellos comienzan a mandar remesas. En la zona existen al menos 300 talleres de los 3.200 existentes que presentan escasez de mano de obra. Según los dueños de negocios, la mayoría de obreros han migrado a Estados Unidos en busca de mejor oportunidad económica, donde la paga asciende a $500 semanales, explicó Delgado. Mira, lo que pasa es que hay una gran demanda de trabajadores. Hace poco me tocó ir a Estados Unidos y por donde quieran en Estados Unidos hay rótulo que se necesita trabajadores. Se cree que necesitan 1 millón de trabajadores en la construcción y con una paga entre $500 a $600 por semana. Entonces eso ha causado de que algunos nicaragüenses que tienen sus empresas pequeñas en Estados Unidos pues manden a traer colaboradores a Nicaragua, ya sea familiares o amigos, y así se están yendo mucha gente de la zona norte del país. El temor del sector es que el problema de la migración se extienda en los próximos meses en sectores como la caficultura, azucarero y construcción, fuerza laboral que requiere de botas de trabajo para sus actividades diarias. Jimmy Romero, Acción 10. La ruta del migrante implica una serie de dificultades en las que muchas veces les toca que desafiar panoramas complicados como el que vivió una mujer cubana. Ernesto Cornejo nos tiene los detalles. Vimos morir a una persona. Íbamos cruzando el río, usualmente cruzábamos el río enlazados de los brazos, íbamos frente a la corriente para que no nos arrastrara. Es parte del testimonio que vivió Isa Guerrero, una mujer de origen cubano, quien por motivos de las actuales políticas de su país de origen decidió dejarlo y emprender el viaje a los Estados Unidos de manera irregular. Sobrevivir a la travesía no fue nada fácil, ya que a ella se le tornó más complicado, porque su recorrido inició desde los países suramericanos. Yo andaba con un grupo de 6 personas, andaba sola, de que nadie era familia mía, pero éramos un grupo. Empezando por Bolivia, las alturas de Bolivia, los mareos, los descensos, las personas que no aguantan eso. Es duro. La verdad que el sueño americano y la libertad es duro, hasta el precio de la vida misma, pero lo que más marca es la selva de Panamá, es lo que más marca el ser humano. A todo el que pasó ahí en Panamá. ¿Qué le pudiera decir? Que cada paso que dé es tu vida la que estás poniendo en juego, y que das un paso y miras hacia abajo y ves un muerto, o sea que hay personas que no pudieron dar el siguiente paso. Conforme avanzaba su recorrido, los escenarios se tornaron más oscuros, pues sujetos desconocidos se les acercaban con el fin de secuestrarlos y desviarlos de su ruta. Supuestamente los retenes policiales detenían los ómnibus y no eran retenes, eran los cárteles de México que detenían a las personas, les secuestraban. Hay gente que no tiene cómo pagar, hay gente que paga con su propia vida. Pero en mi experiencia, gracias a Dios no sufrí nada de esas cosas. Sí escuché de muchos robos, de muchos secuestros. Lo más impactante para ella fue que en un abrir y cerrar de ojos, las aguas del río Bravo desapareció al miembro de una familia que estaba por cruzarlo. Se fue una mujer y el marido fue atrás de ella. El marido nos dejó al bebé, un niño quizás de 6 años. Y él fue atrás de la mujer por el río para salvarla. Terminamos nosotros de cruzar y fuimos hacia donde estaba él para ayudarlo. Y cuando llegamos, la mujer del que se había ido anteriormente estaba aguantándola. O sea, parece que ella en el intento de salvarse lo ahogó a él. Eso fue una de las cosas que más nos impactó. Nunca había visto morir una persona así. De verla morir, muy impactante. Morir por ir a la libertad. Entonces nos quedamos con el bebé de ella. Ella se quedó al otro lado del río
se lo entregamos a la ONU y a la ONU se ocupó del niño. Creo que a los 2 o 3 días apareció la madre. Ahora se encuentra en los Estados Unidos y ha buscado las diferentes plataformas de redes sociales para generar conciencia a la población sobre lo que implica emprender el viaje de manera ilegal. Informó para el sur de la frontera Ernesto Cornejo. Y Honduras sigue siendo territorio de paso para quienes desde otros países buscan llegar a los Estados Unidos. Las autoridades migratorias aseguran que en lo que va del 2021 el gobierno de Honduras registra 10.600 migrantes extranjeros atendidos, de los cuales el 10% son menores de edad. La mayor parte de migrantes extranjeros en Honduras son de nacionalidad haitiana, que equivale a un 48%, mientras que un 40% son cubanos y el resto de diferentes países que van desde nicaragüense, venezolano, brasileños y también paquistaníes y afganos. Expertos aseguran que la aldea Cifuentes del municipio de Trojes, en El Paraíso, entre Honduras y Nicaragua, no es un paso habitual para migrantes, pero en los últimos meses se ha utilizado como punto de entrada al territorio hondureño. Debido a esto, se han colocado oficinas de protección a la niñez migrante en los puntos fronterizos de Aguacaliente, Corinto, San Pedro Sula y próximamente se estarán habilitando en Trojes, también otra en Guasaule y El Florido. Las cifras de las autoridades establecen un promedio diario de entre 100 y 300 personas que son atendidas solo a través del punto fronterizo de Cifuentes, Trojes, lo que sin duda refleja un aumento en el flujo de migrantes extranjeros. Las atenciones que reciben las y los migrantes extranjeros en Trojes son integrales e interinstitucionales, ofrecidas mediante entidades como el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Salud, la Policía de Frontera, Cuerpo de Bomberos y Médicos Sin Fronteras. Y extendieron hasta septiembre del 2022 el límite de solicitud del TPS para los venezolanos. Una extensión considerable de 6 a 18 meses. Es el nuevo plazo dado por la administración Biden a los venezolanos indecisos residentes en Estados Unidos para aplicar al TPS. Creo que esta medida se ajusta a una realidad y que nos da tiempo para pensar, para madurar, para tomar la mejor decisión. Es el pensamiento de Daniel Muñoz, un venezolano peticionario de asilo que a pocos días de que venza el plazo inicial de inscripciones para el estatus de protección temporal se mantiene indeciso. Estuvo contra la espada y la pared, dando un poco tiempo a los venezolanos para poder pensar y reflexionar sobre lo más conveniente para todos nosotros. El pasado 3 de agosto, el gobierno de Joe Biden extendió del 5 de septiembre de 2021 al 9 de septiembre de 2022 el plazo para aplicar a un permiso que no solo protege a los beneficiarios de la deportación, sino que también les permite vivir y trabajar en Estados Unidos. Una noticia muy esperada por la misión diplomática de Juan Guaidó, que llevaba meses advirtiendo del escaso éxito de convocatoria entre la comunidad venezolana en Estados Unidos. Lo que era evidente era que con el periodo de 6 meses no iba a ser posible registrar a la gran mayoría de esta población. Aunque estimaciones del Servicio de Inmigración apuntan a que cerca de 323.000 venezolanos cualifican para el amparo migratorio, los datos revelan que solo 135.000 de ellos habían presentado su solicitud a principios de agosto. Los venezolanos en Estados Unidos continúan aplicando. Hemos visto un incremento de 20.000 venezolanos que han aplicado en función al último reporte de USCIS el pasado 15 de julio. Sin embargo, abogados de inmigración ponen en entredicho las cifras facilitadas por USCIS y aseguran que el número de venezolanos que podrían cualificar al TPS podría ser menor al estimado. Ese estimado de 300.000 venezolanos quizás lo pudieron haber tomado basado en el número de entradas de personas con visas con estatus de turista. Con lo cual, a veces una persona entra 3 y 4 veces a los Estados Unidos dentro de un mismo año y entonces se cuenta 3 o 4 veces. Es muy difícil determinar cuántos venezolanos se encuentran en Estados Unidos y nuevamente cuántos venezolanos califican o les interesa solicitar este TPS. Y mientras las autoridades diplomáticas de Guaidó aseguran que la decisión de la administración Biden de extender el plazo de aplicación es una señal de que el TPS sería renovado. Esta extensión del periodo hasta los 18 meses nos indica que podría venir esa renovación del TPS.
También advierten que hay que aplicar cuanto antes. Mientras más tiempo se tarde en aplicar, menos tiempo van a tener para disfrutar el permiso de trabajo. A principios de este año y cumpliendo con una de sus promesas de campaña, la administración Biden-Harris otorgaba este beneficio migratorio a los venezolanos llegados a Estados Unidos antes del 8 de marzo de 2021. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Según una ONG internacional, migrantes venezolanos en Colombia están siendo estafados al tramitar documentación que les permita permanecer ilegalmente en ese país. La ONG Save the Children alerta que terceros estarían solicitando el equivalente a $20 a migrantes venezolanos a cambio de inscribirse en el Estatuto Temporal de Protección, un trámite gratuito que no necesita de tramitadores. Pues no cobramos por eso, eso es gratis, y quien cobra por eso pues está cometiendo fraude. Entonces, a través de nuestra página web estaríamos muy atentos a que nos digan si alguien está cobrando por algo que es gratis. La advertencia la hace Ginette Torrealba, una migrante venezolana que fue víctima de falsos tramitadores. Entonces tengan cuidado, no se vayan de la primera por emociones, por desespero, que aquí me lo hace, que aquí no. Según Migración Colombia, son más de 1 millón de migrantes que cuentan con usuario y contraseña en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, y el despacho hace un llamado a denunciar a estos tramitadores. Ningún venezolano tiene por qué pagar un peso para lograr llegar incluso a tener su documento de identificación físico. Los agendamientos y todos los procesos los estamos respaldando con personas que los ayudan sin cita, sin intermediario y de manera gratuita. Hoy, 1 de septiembre, se da paso al registro biométrico del Estatuto Temporal de Migrantes en Colombia, con el que el gobierno espera regularizar a más de 1,7 millones de venezolanos. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Quédese con Al Sur de la Frontera. Ya volvemos. El 12 va con vos. Gracias por continuar con nosotros. Contarles que la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios pidió a la comunidad de donantes internacionales fondos por valor de hasta $588 millones para asistir a los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Según el organismo, 8,3 millones de personas precisan asistencia de emergencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, ya que debido a los efectos del cambio climático y de la pandemia del COVID-19 se ha agudizado el hambre severa. El organismo señaló que otro de los graves efectos del cambio climático y la inseguridad alimentaria en los 3 países centroamericanos es la migración y desplazamiento de cientos de miles de personas. De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, la cifra de desplazados alcanzó un récord con casi 870,000 personas en el último año. Y hondureños recibieron una visa de trabajo para que puedan laborar de manera temporal en los Estados Unidos por 3 meses, con la opción que se les extienda por 3 años. Llenos de esperanza y con mucha alegría, 17 hondureños recibieron este día su visa americana, con la cual podrán viajar a diferentes estados de los Estados Unidos a trabajar de manera legal por 3 meses. Hoy los 17 compatriotas, conformado entre mujeres y hombres, conformado entre jóvenes y adultos,
¿verdad? Estamos hablando de una diversidad bastante integral. Los estamos despidiendo porque van a realizar diversos trabajos y tenemos en proceso cerca de 900 hondureños más que están en un proceso para poder otorgarle su visa. Ada Valladares es una de las beneficiadas de este proyecto y asegura que desde hace 2 años había buscado una oportunidad de empleo en el país sin poder encontrarlo, por lo que se animó a aplicar a un trabajo en el extranjero y hoy ya es una realidad. Pues mire, yo me gradué hace 2 años, soy licenciada y no encuentro trabajo. Yo vivo en Guaymaca y ahí no encuentro empleo. Mira, he enviado mi currículum a varios lugares y nada, y ya estaba desesperada, pero gracias a Dios este año Dios me dio esta oportunidad y todo. ¿Qué mejor que va para los Estados? Y qué mejor que en Estados Unidos y que la voy a saber aprovechar y valorar de la mejor manera. Estos compatriotas aseguran que han recibido la oportunidad de sus vidas, ya que ahora sí podrán sacar adelante a sus familias trabajando de manera legal en los Estados Unidos. Muy agradecido con Dios y esperamos que todo salga bien, ¿verdad? Y luego iremos a trabajar ese par de meses pues, y volver a regresar al país para ver qué podemos desempeñar de vuelta acá, ¿verdad? Acá en nuestro país. ¿Esto le alegra mucho a usted? Claro, porque es una forma de sacar nuestra familia adelante, nuestros hijos, el estudio y todo, es una ayudita, ¿va? Que ya va más adelante. Este grupo de hondureños realizarán trabajos de limpieza y cocina en hoteles y también en el área de la construcción, así como en el mantenimiento de juegos mecánicos. Y escuche esto, en un 92% aumentaron las aprehensiones de inmigrantes indocumentados tratando de ingresar a los Estados Unidos por vía marítima en los últimos 2 años. De esta comunidad pesquera, 30 millas al sur de la frontera, han salido lanchas llenas de migrantes buscando el sueño americano. Es uno de los viajes clandestinos más peligrosos. Pero hay gente desesperada que lo está haciendo. Hace mucho que las autoridades norteamericanas combaten el tráfico de personas por el Pacífico. En los últimos 2 años vimos un incremento dramático. Jeff Stephenson, de la patrulla fronteriza de San Diego, asegura que del 2019 al 2020, las aprehensiones en el mar aumentaron en un 92%. Más infraestructura y vigilancia en tierra, además de la contingencia sanitaria por la pandemia, parecen ser un factor en el repunte marítimo. Del lado mexicano, rara vez los detectan. La Marina Armada ayudó a esta panga porque se descompuso. Se auxilió a 16 personas que quedaron a la deriva. Las detenciones de la patrulla fronteriza en las costas de California siguen siendo un porcentaje muy reducido de todos los arrestos que realizan en la zona terrestre. Se debe en parte a que la ruta del Pacífico está convertida en una de las opciones más caras para ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Documentos presentados en la corte muestran que los 32 migrantes que naufragaron pagarían entre $15,000 y $18,500 cada uno. Un sector de la población del lado norteamericano que está dispuesto a pagar por su amigo, su pariente, esas cantidades. Investigadores de ambos países afirman que el crimen organizado controla este contrabando. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. ¿Y de qué se trata el protocolo para protección de inmigrantes? A continuación los detalles. $26,000 personas tienen casos activos del protocolo para protección de migrantes según Naciones Unidas. Un programa establecido durante la administración Trump y conocido como Quédate en México. Yo soy Celia Mendoza y te voy a mostrar paso por paso el proceso de este grupo de migrantes hasta llegar a Estados Unidos. Todo comienza en los puertos de entrada. Desde el pasado 19 de febrero, los casos de estos migrantes empezaron a ser aceptados en estos puertos fronterizos, empezando en San Isidro, California, seguido por Brownsville, y el último en abrir fue aquí en El Paso, Texas, que recibe a quienes están en Ciudad Juárez, donde un centro de proceso ha sido instalado con el apoyo de la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y UNICEF, quienes adelantan procedimientos específicos de verificación de elegibilidad y realizan las respectivas pruebas de coronavirus. Tras
ser procesados por las agencias de la ONU, miembros de la Agencia Internacional para las Migraciones acompañan a los migrantes hasta este punto fronterizo, donde son recibidos por agentes del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¡Arriba! Después de un proceso que dura entre 15 a 30 minutos, dependiendo de la cantidad de personas que estén cruzando, que por el momento se ha mantenido en un promedio de 25 personas diarias. Los migrantes salen por primera vez a territorio estadounidense. Muchos de ellos han esperado por años en México. Ahora están en manos de organizaciones civiles que trasladan a los migrantes a refugios, donde según los encargados de estos centros podrían pasar de 2 a 4 días antes de dirigirse a su destino final. La gran mayoría tiene familiares y amigos que los están esperando en ciudades como Boston, Miami, Chicago, entre otras. Y es aquí cuando comienza un nuevo proceso para justificar sus casos en las cortes estadounidenses, con la esperanza de no tener que regresar al país del que escaparon. Así llegamos al final de otra edición de Al Sur de la Frontera. Muchísimas gracias por su sintonía. Los invitamos a que estén siempre pendientes de nuestro programa a partir de las 8:30 de la noche por Canal 12 Al Sur de la Frontera. Soy Roxana Webb. Hasta la próxima.